En la siguiente presentación se abordarán los principales aspectos morfológicos que ocurren durante el desarrollo embriológico normal del ojo. Predominan mecanismos inductivos entre las diferentes estructuras que se van formando de manera secuencial. El globo ocular deriva de tres componentes: células ectodérmicas, neuroectodermo, específicamente tubo neural, y células de las crestas neurales. En el siguiente esquema vemos los diferentes linajes, es decir, las subpoblaciones que van a formar cada una de las estructuras del globo ocular. Si nos remontamos tempranamente en el desarrollo, podemos ver que todas las subpoblaciones que mencioné anteriormente derivan del ectodermo, y el ectodermo va a originar, por un lado, la placa neural, que luego se va a cerrar y va a dar lugar al tubo neural. A partir del tubo neural se forman estructuras nerviosas del ojo, específicamente lo que es la retina, a partir de las vesículas ópticas que vamos a ver a continuación con más detalle. Por otro lado, a partir de ese neuroectodermo se van a individualizar células de las crestas neurales que van a introducirse en el cuerpo del embrión y van a migrar a diferentes localizaciones y van a dar origen principalmente a tejidos conectivos de la coroides y de la esclerótica. Y finalmente el ectodermo superficial, que persiste, digamos, en la región cefálica del embrión, va a dar origen al ectodermo del cristalino y al epitelio anterior de la córnea. Podemos ver también en el esquema cómo se producen una serie de mecanismos inductivos entre las estructuras que se van formando. Es muy importante tener en cuenta esto porque cualquier falla, por ejemplo, en el desarrollo de una estructura, va a impactar tardíamente en la formación de otra. Esto se da de manera secuencial en el tiempo y bueno, está esquematizado con rojo. Vamos a ver después cómo se van produciendo estas interacciones. En la siguiente imagen vemos estadios embrionarios diferentes. En la izquierda corresponde a una vista dorsal de un embrión en estadio de gástrula, donde se diferencia una región en la parte craneal de la placa precordal que se denomina campo ocular. Está señalado con celeste y es único. Luego, en la medida que continúa el desarrollo, ese campo ocular se va a dividir en dos campos oculares. Por ejemplo, acá se ve un embrión, una vista dorsal de un embrión en finalizada la neurulación. Eso se puede determinar porque ya está cerrado el tubo neural y persisten los neuroporos, en este caso el neuroporo anterior y neuroporo posterior. Al realizar un corte a este nivel en la región cefálica, vemos cómo a partir del tubo neural se forman proyecciones hacia los laterales que están graficadas con celeste. Estas proyecciones se denominan vesículas ópticas. Inicialmente, antes de formarse las vesículas, se forman surcos que pueden observarse desde el interior del tubo neural. Esos surcos aumentan en tamaño y forman las vesículas. Este epitelio que se origina del tubo neural va a inducir al ectodermo superficial, generando cambios, y eso va a llevar a que a partir de este ectodermo se forme otra vesícula, que es la vesícula del cristalino. En este caso se produce una invaginación, y en la medida que se va formando esta vesícula del cristalino, eso genera cambios sobre esta otra estructura que se denominaba vesícula óptica, y hace que esta vesícula óptica cambie de forma y adquiera esta forma de cúpula o copa óptica. En esta cúpula o copa óptica van a quedar evidenciados dos epitelios: un epitelio externo, que siempre persiste como epitelio pigmentario, y un epitelio interno que va a dar origen a la retina sensitiva. Lo mismo de antes, con otros esquemas. Se ve en la región craneal los surcos ópticos vinculados al tubo neural. Esos surcos finalmente forman las vesículas ópticas, que se producen evaginaciones,
que van a interactuar con el ectodermo superficial, induciéndolo para que se forme la placoda del cristalino, que es ese epitelio ectodérmico engrosado que luego se va a imaginar, que se ve acá. Entonces esta placoda del cristalino también genera una inducción sobre la vesícula óptica, haciendo que esta vesícula óptica cambie de forma y se forme la copa o cúpula óptica. Era lo mismo que les decía antes. Finalmente esta vesícula del cristalino se individualiza del ectodermo que le dio origen y queda en el interior de la cúpula óptica. Acá se ve cómo toda esta cúpula en formación está rodeada de un tejido mesenquimático. Todo esto que se ve marrón claro es tejido mesenquimático que deriva de las crestas neurales. También puede verse un vaso arterial, que es la arteria hialoidea, que en la medida que se forma la cúpula óptica, que va adquiriendo esta forma de cúpula, se forma un tallo a este nivel que vamos a ver en la próxima diapositiva. En el esquema se muestra en mayor detalle el desarrollo de la cúpula óptica de manera tridimensional. Vemos que la formación de la cúpula no se produce de manera simétrica, sino que persiste una apertura que se denomina fisura coroidea. Acá se ve en esta región. La fisura coroidea se va a ir cerrando y se puede ver también en este esquema como en el centro del tallo óptico, que luego se va a continuar desarrollando como nervio óptico, existe una arteria que se denomina arteria hialoidea, que luego se va a transformar en arteria retiniana. Esta arteria vemos que se introduce en el primordio del ojo en formación. En esta imagen, de un corte sagital del ojo en formación, podemos ver la cúpula óptica, cómo se diferencian dos regiones. La región externa del epitelio permanece como epitelio pigmentario, que acá está marcado como capa pigmentaria del epitelio, siempre es el epitelio externo, mientras que el epitelio interno va a dar origen a la capa sensitiva de la retina. También podemos ver cómo se introduce en el primordio del ojo en formación la arteria hialoidea o hialoidea, que va a irrigar todo el tejido mesenquimático que se encuentra a este nivel, que luego va a formar el cuerpo vítreo y la porción posterior del cristalino. Si vemos en esta imagen, todo el tejido circundante a la parte nerviosa tiene un origen mesenquimático. Todo esto que vemos acá, que rodea tanto en la parte externa como interna, se origina a partir de células de tipo mesenquimática que derivan de las crestas neurales. La única estructura que tiene un origen ectodérmico es el epitelio anterior de la córnea, que vamos a ver en mayor detalle, y como ya vimos, el cristalino, que se originó como una imaginación a partir del ectodermo superficial. En esta imagen se muestra un esquema del desarrollo de la retina fotosensible. Puede verse cómo en la capa interna de esta cúpula óptica empieza a estratificarse. Si vemos en detalle en el lado derecho se ven todas las capas de la retina nerviosa que se van a ir desarrollando en la porción fotosensible de la retina. Y bueno, acá está también lo que les comentaba en cuanto a la irrigación. Ven cómo esta arteria hialoidea empieza a introducirse y dar ramas en el interior en relación a la parte posterior del cristalino, y cómo luego en el desarrollo empieza a involucionar y aparecen restos de la arteria hialoidea y finalmente va a quedar un espacio dentro de la cámara vítrea. De forma concomitante podemos ver cómo a partir del mesénquima, recuerden que estos mesénquima de origen de las crestas neurales, empiezan a diferenciarse las capas intermedias del globo ocular, que corresponde a la coroides. Acá se ve cómo empieza a formarse una red de capilares, ¿sí?, y otros vasos sanguíneos que se van a encontrar en la coroides, en el cuerpo ciliar y en el iris, que corresponden a la túnica media o úvea del globo ocular. También podemos ver cómo
desde estadios tempranos empieza a formarse como una cavitación dentro del mesénquima en la parte anterior del cristalino, que acá está marcado como futura cámara anterior del ojo. En la medida que continúa el desarrollo, esta cámara anterior va a ir siendo cada vez mayor en tamaño y queda revestido por células de carácter epitelial. Acá es un ejemplo de cómo células de tipo mesenquimático van a adquirir características epiteliales, y también va a estar en relación a la formación del epitelio posterior de la córnea. Acá lo vemos ya completamente formada la cámara anterior del ojo, que queda dividida de la cámara posterior por el iris que está ahí ya desarrollado. En relación a lo anterior, acá vemos en mayor aumento cómo se formó la cámara anterior del ojo, que es un espacio, una cavidad interpuesta entre la córnea y el cristalino. A nivel celular, en el cristalino empiezan las células a sufrir cambios. Las células epiteliales se alargan y forman las fibras del cristalino. Esta estructura se reorganiza y adquiere transparencia, fundamental para el paso de la luz. Y acá se ve también los vasos que habían ingresado, se habían originado a partir de la arteria hialoidea, cómo empiezan a atrofiarse. Finalmente va a persistir como un conducto hialoideo. También puede verse la formación de la córnea, y acá ya se está formando la córnea, que se continúa con la esclerótica a nivel del limbo esclerocorneal, y todo este tejido conectivo también se origina a partir del mesénquima cefálico de origen de las crestas neurales. Si vemos con mayor detalle el desarrollo de la córnea, podemos ver que el epitelio anterior es la única estructura que deriva del ectodermo. El resto de las capas tiene un origen mesenquimático a partir de células de las crestas neurales. En un inicio, el epitelio, tenemos el epitelio derivado del ectodermo, empieza a sintetizar estas células epiteliales una matriz extracelular que forman el estroma primario de la córnea, que no presenta células, únicamente presenta una matriz extracelular. También va a empezar a aparecer una capa de células planas de origen de las crestas neurales que forman el endotelio. Acá está marcado como endotelio, que luego se va a formar lo que es el epitelio posterior de la córnea. En un estadio siguiente, este estroma primario va a ser invadido por células de las crestas neurales que producen matriz extracelular, reemplazando el estroma, formando lo que se conoce como estroma secundario, que es lo que ustedes veían en el preparado de ojo como una estructura muy regular. A este nivel ocurren cambios, no solo aparecen células migratorias, sino que la matriz empieza a reestructurarse para formar una estructura transparente. Los niveles de agua también disminuyen, se deshidrata el tejido y eso le otorga características de transparencia fundamentales para el pasaje de la luz. Bueno, acá vemos diferentes estadios, como finalmente la córnea formada tiene un epitelio anterior que es estratificado, no queratinizado, descansa sobre una membrana de Bowman, luego presenta un estroma de tejido conectivo denso, regular, laminar, y por último del lado interno un epitelio cúbico, bajo, casi plano, que descansa sobre una membrana que se llama de Descemet. Bueno, acá a la izquierda vemos lo mismo, ¿sí? Inicialmente únicamente hay un epitelio cúbico simple, luego empieza a formarse un estroma primario. Ese estroma primario es reemplazado por un estroma secundario celular y bueno, finalmente se forma la córnea. Acá todavía no está estratificada. Como ya se mencionó, el tejido conectivo de la túnica media del ojo y la túnica externa o fibrosa deriva de células mesenquimáticas de las crestas neurales. Sin embargo, el epitelio que reviste la parte posterior del iris, que vemos acá en la imagen,
y los procesos ciliares derivan de la cúpula óptica. Este doble epitelio que reviste los procesos ciliares y la porción posterior del iris permanece dispuesto de la misma manera que veíamos en la retina no fotosensible. El epitelio pigmentario siempre es externo, mientras que el epitelio no pigmentado queda hacia el interior del ojo. Acá lo podemos ver bien. También hay que considerar que toda la parte anterior del iris no está revestida por un epitelio, limita directamente con la cámara anterior del ojo, y también existen células que se disponen de manera alargada, limitando la porción anterior del iris. Podemos ver también que hay otras estructuras dentro del iris, esto es iris, corresponden a los músculos dilatador y constrictor de la pupila que derivan de células de las crestas neurales que están a este nivel. Lo mismo ocurre con los músculos, el músculo liso que forma los músculos ciliares a este nivel en el cuerpo ciliar. Para terminar, a modo de resumen, les dejo nuevamente el mismo esquema para que vean nuevamente cuáles son los orígenes de cada una de las estructuras del globo ocular y que tengan presente los mecanismos de inducción que se van produciendo a diferentes niveles en diferentes tiempos durante el desarrollo del ojo.